Otra de las problemáticas asociadas a la atmósfera es la que comúnmente escuchamos como gases de efecto invernadero. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? La radiación de onda larga que proviene de la superficie de la Tierra es mayormente absorbida en las capas bajas de la atmósfera. Como resultado, la temperatura media en la superficie del planeta es mayor a la que tendría en el caso de no existir la atmósfera. Esta acción natural de la atmósfera recibe el nombre de efecto invernadero. Es decir, que es necesario, el efecto invernadero es necesario para la supervivencia del hombre en el planeta. Entonces, de alguna manera, ¿por qué cuando se hace referencia a los gases de efecto invernadero se asocia automáticamente a una problemática? Si en la diapositiva anterior se describió claramente que es un proceso natural. A medida que aumenta la concentración de los gases de efecto invernadero, la proporción de radiación saliente que es retenida en la atmósfera va aumentando y por lo tanto aumenta la temperatura de la Tierra, contribuyendo al proceso conocido como calentamiento global. ¿Por qué de alguna manera el hombre tiene la posibilidad de alterar el clima? Como se vio en el inicio de este tema 4, en la parte 1, la atmósfera está compuesta en más de un 98% por nitrógeno y oxígeno. Seguramente recuerdan que son uno de los constituyentes permanentes y con proporciones constantes, ¿verdad? El nitrógeno y el oxígeno, por sus propiedades físicas, no participan de la absorción de la radiación solar y terrestre. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso son los principales gases de efecto invernadero que absorben gran parte de la radiación terrestre. Como estos gases se encuentran en una baja concentración, se da la circunstancia de que solo una parte muy pequeña de la atmósfera es activa en materia radiativa y condiciona su equilibrio térmico. Es decir, dado que la mayor cantidad de concentración de gases no participa del efecto invernadero, los poquitos gases que sí participan son los que tienen el poder de regular la entrada y salida de la radiación infrarroja, que es la que incrementa la temperatura de la atmósfera. Por esta razón, la actividad humana puede alterar el clima, ya que con las masas pequeñas en términos relativos de esos gases en la atmósfera, la actividad humana está cambiando sus concentraciones y por lo tanto incrementando el efecto invernadero, que es un proceso natural. Al pie del hecho de la diapositiva tienen la indicación de un video del Servicio Meteorológico Nacional en el cual tiene un sencillo comentario acerca del efecto invernadero. Ahora bien, ¿cómo se sigue o cómo se evalúa el efecto invernadero a nivel planetario o cada país individualmente? Bien, para ello se tienen en cuenta lo que es la persistencia y el potencial de calentamiento global, que no es ni más ni menos que es la capacidad, medir la capacidad que tienen cada uno de los diferentes gases de efecto invernadero en la retención del calor de la atmósfera. Si observamos la tabla, debajo de la filmina, tenemos los 6 principales gases de efecto invernadero, algunos que los mencioné brevemente y otros estaban en la diapositiva anterior, algunos de origen natural, otros de origen antrópico, su fuente emisora, y nos vamos a detener puntualmente en las dos últimas columnas que tienen que ver con la persistencia de las partículas en la atmósfera y con el potencial de calentamiento que les mencioné hace instantes. Podemos fijarnos que la presencia en la atmósfera de algunos de ellos es extremadamente larga. El metano, por ejemplo, habla de entre 9 y 15 años, perdón. Ya si pasamos al óxido nitroso llegamos a 120 años. Y
En los últimos 3 tenemos valores extremadamente altos, ¿sí? De hasta 50.000 años, 264 años y 3.200 años. En el caso del dióxido de carbono, su persistencia es variable. Al mismo tiempo, en la última columna podemos ver el potencial de calentamiento, que dado, digamos, que es una convención humana, una convención del hombre, el potencial de calentamiento global, a partir del cual se evalúa la capacidad de cada uno de esos gases para retener calor, dado que todos lo hacen de diferente manera. Se toma como referencia el dióxido de carbono, al cual se le asigna un valor 1, y de ahí en más se asigna valores a los restantes. Si observamos en sentido descendente de la tabla, el metano, el óxido nitroso, el nitroso y todos los carbonos tienen una duración creciente, un potencial de calentamiento creciente, llegando hasta 23.900. ¿Cuáles son las fuentes de emisión y cuáles son las actividades antrópicas relacionadas a esas fuentes de emisión? En la tabla, en la primera columna, tenemos de nuevo los 6 gases de efecto invernadero más importantes, los de origen natural y los generados por el hombre. Como se presentó en las primeras líneas, el vapor de agua no es considerado, ya que no puede ser, su incremento, sus proporciones no pueden ser modificadas por el hombre. En la columna del medio están las fuentes, y ahí quedan indicadas algunas de las más importantes: la quema de combustibles fósiles, la deforestación, los depósitos de basura, la actividad ganadera, la combustión de los automóviles, los sistemas de refrigeración, los aerosoles y los transformadores. Todas esas son fuentes de cada uno de esos gases de efecto invernadero, y en todos los casos tienen que ver con el incremento de las actividades humanas. Bueno, en la última columna se presentan para cada una de ellas las principales actividades económicas a las cuales están relacionadas. En este caso se presenta el dióxido de carbono, se analiza la emisión de dióxido de carbono puntualmente. Ambos gráficos de distintas fuentes están hechos a partir de información tomada en Mauna Loa, en Hawái. Al haber tomado ese punto, la intencionalidad tuvo que ver con buscar un punto del planeta en el cual esté alejado de grandes emisiones de dióxido de carbono para, digamos, no verse influenciado por ese valor. En el gráfico de la izquierda se ve que desde el año 1000 hasta el año 1960, digamos, los datos fueron identificados a partir de estudios paleoclimáticos principalmente, los datos de concentraciones de dióxido de carbono, y a partir de 1960 en adelante de registros con instrumental. Entonces, en el primer gráfico se ve que desde el año 1000 hasta los inicios de la Revolución Industrial, en proximidades del año 1800, los valores se mantuvieron relativamente constantes en torno a los 280 partes por millón, y a partir de la Revolución Industrial comenzó a crecer de manera más acelerada, llegando a los 400, a las 400 partes por millón. Y en el gráfico de la derecha, de la parte inferior derecha, se ve la evolución de los últimos años, puntualmente de 2015 al 2020, donde ya en término medio las partes por millón excedieron las 400, llegando cerca de las 410. El proceso de incremento de gases de efecto invernadero tiene una relación directa con el calentamiento global. El gráfico inferior de la diapositiva es el registro en Helsinki, Finlandia, entre 1911 y 2020. Esto es de una publicación de febrero de este año, en la cual se ve cómo fue disminuyendo la tendencia
de la presencia de nieve en la ciudad de Helsinki desde el inicio del siglo anterior hasta la actualidad. La publicación, digamos, muestra claramente la relación del aumento de las temperaturas con con el descenso de la capa de nieve, de la acumulación de nieve, y surge a partir de que fue de todo este periodo de registro, este enero de 2020 fue el primer enero que no hubo nieve en Helsinki, Finlandia. A modo de síntesis de los gases de efecto invernadero, se puede decir que en la troposfera tienen la capacidad de absorber y reemitir las radiaciones de onda larga, es decir, en la banda del infrarrojo térmico, que en breve vamos a ver eso en profundidad, provenientes del Sol y la que es reflejada por la superficie de la Tierra hacia el espacio, por lo cual pueden controlar el flujo de energía de manera natural a través del sistema climático. Y podemos decir también que el incremento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero genera un aumento de la radiación infrarroja, que es absorbida por los gases de efecto invernadero, y que el sistema climático, con un determinado retardo, se tiene que ajustar para alcanzar el equilibrio térmico con esas nuevas concentraciones de gases de efecto invernadero.